Bienvenidos chicos y chicas a este tu canal Angélica Carguas Mate Fácil. En esta oportunidad vas a aprender a representar tu tabla de frecuencias mediante gráficos estadísticos, teniendo en cuenta qué tipo de variable estamos estudiando. Como puedes observar, vamos a aprender los gráficos que tú estás observando en pantalla. Antes de ello tenemos que saber qué elementos presenta un gráfico estadístico. Entonces aquí podemos observar un gráfico, nos habla de Puno, Moquegua y Tacna y nos dice variación del porcentaje de población en el núcleo histórico aymara. El primer elemento que presenta un gráfico estadístico es el código, que nos va a permitir identificar el gráfico estadístico. En este caso nos dice gráfico número 3. El otro elemento que tenemos es el título. Y el título nos va a dar a conocer las variables y las características contenidas. Esta debe ser en forma ordenada, clara y breve. El tercer elemento viene a ser el cuerpo, donde se ve la ilustración de los valores. Y además se puede ver la figura, la escala o eje de valores y también la leyenda. La leyenda es la parte inferior que ustedes están observando. Esta parte de acá es la leyenda. Acá podemos tener las escalas y en este caso viene a ser la figura. El otro elemento que también es muy importante es el pie del gráfico. Bueno, en la parte interior se pone una nota o una llamada de la fuente. En este caso la fuente es construcción propia del INEI. Entonces cuando tú presentas tu gráfico tienes que colocar cada uno de los elementos. Teniendo en cuenta los elementos del gráfico estadístico, también tenemos que saber las clases de gráficos estadísticos. Entonces, la elección de un gráfico estadístico va a depender exclusiva y únicamente de la variable de estudio. Entonces, si tenemos variable cuantitativa o cualitativa, va a corresponder un determinado gráfico. Si la variable de estudio es de tipo cualitativo o cuantitativo discreto, entonces aquí tú, estimado estudiante, vas a utilizar los siguientes gráficos. El diagrama de barras, puedes utilizar el diagrama circular o también los pictogramas, teniendo en cuenta que debe ser variable cualitativo o cuantitativo discreto. Y cuando la variable de estudio es cuantitativo continuo, en este caso vas a utilizar los siguientes gráficos. Tenemos los histogramas, el polígono de frecuencias y la ojiva. A continuación vamos a desarrollar cada uno de los diagramas y cómo vamos a hacer su construcción. Ahora vamos a describir cada uno de los gráficos estadísticos que corresponden a la variable cualitativa o cuantitativa discreta. Vamos a representar en el diagrama de barras el reto que nos habían dejado. Recuerdan que habíamos hecho una encuesta, entonces ahora vas a representar mediante un gráfico estadístico tu encuesta. En este caso les voy a mostrar el ejemplo de la pregunta número 1. ¿Qué tipo de gráfico le va a corresponder? Sabiendo que es una variable cualitativa. Entonces vamos a ver. Muy bien, teníamos nuestra tabla de frecuencias donde ya habíamos recolectado los datos, habíamos procesado cada uno de ellos y luego le vamos a diseñar su diagrama de barras. En este caso, fíjense, tenemos el código, tenemos el título, nos dice personas que hablan quechua en su hogar y tenemos el cuerpo. Ahora, en el eje vertical podemos ver la cantidad de personas y en el eje horizontal las variables que son sí y no, y las barras están del mismo ancho y en cada uno de ellos se ha colocado el porcentaje. Lo que aquí haría falta colocar es la interpretación. Sin embargo, podemos interpretar de este diagrama de barras que el 73% de encuestados han colocado como respuesta sí cuando nos decía si hablan quechua desde que era niño o niña, y nos colocan un 27% de los encuestados que no han hablado quechua desde niño o niña.
Entonces, chicos y chicas, es como vamos a ir representando nuestros gráficos estadísticos. Y aquí la fuente pues es la encuesta que hemos realizado. Ahora vamos a describir el diagrama circular. Nos dice es un gráfico circular llamado también pastel o gráfico de sectores. Va a consistir en un círculo dividido en partes proporcionales a las frecuencias relativas o a cada categoría. Por ejemplo, tenemos acá el diagrama circular o también conocido como diagrama de pastel. Nos dice ventas por vendedor. Y acá podemos ver cada una de las variables, ¿no? Aquí serían los apellidos de los vendedores y acá el porcentaje de venta. Entonces ustedes pueden ver que está dividido proporcionalmente al porcentaje que le corresponde. Y bueno, para la obtención de los ángulos de cada sector se utiliza la siguiente fórmula. Tenemos ángulo del sector va a ser igual a ¿qué? A 360 grados, que es el total del círculo, dividido entre el total de datos. A ello le vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta del que estamos trabajando. Entonces el ángulo del sector es igual a la frecuencia relativa por 360 grados. ¿Qué es un pictograma y cuándo se utiliza? Un pictograma es una gráfica que se usa con imágenes alusivas a las variables. Las imágenes se van a representar mediante los datos que nos están dando y pueden estas sí ser de diferente tamaño. Por ejemplo, podemos observar aquí un pictograma. Aquí tenemos el código, tenemos el título, nos dice, ¿no? Deforestación de la selva amazónica desde 1914 hasta el 2028. Es una proyección que se está realizando. Entonces pueden ir ustedes acá observando cómo se están representando a esa variable. Se está haciendo con dibujitos. Tenemos otro ejemplo. Cuando nos dice población en millones, también lo representamos mediante gráficas y son alusivas a las variables a las que estamos hablando. Presta mucha atención que ahora explicaremos los gráficos estadísticos que corresponden a la variable de estudio cuando es cuantitativo continuo. Ahora tenemos el otro grupo de gráficos y en este caso nos dice histograma. ¿Qué es el histograma? El histograma es un resumen gráfico de la variación de un conjunto de datos. Nos va a permitir ver pautas que son difíciles, dice, de interpretar a simple vista en una tabla numérica. La gráfica depende de la frecuencia absoluta. Entonces tenemos como ejemplo lo siguiente. ¿Recuerdan ustedes que habíamos procesado la información de las edades de nuestros encuestados sobre el quechua? Entonces aquí tenemos parte de la tablita donde están los intervalos. Y cuando son intervalos, ustedes van a usar histogramas. Ahora, fíjese cómo está dividido. En la parte inferior, que corresponde al eje X, están colocados los intervalos. Miren, aquí tenemos 10, 19, 28, 37, 46, 55, hasta 64, que es el último número de nuestro valor de la variable. Luego a ello le vamos a agregar las barras, pero estas son unas detrás de otras. Entonces es así como podemos ir representando en un histograma la variable que estamos estudiando. Aquí tenemos otro ejemplo donde la altura de las barritas va a depender de la frecuencia absoluta. Por ejemplo, acá podemos ver esta barra que es la más alta y nos representa a 8 encuestados. Entonces, chicos y chicas, un histograma se utiliza cuando tú en las variables tienes intervalos. ¿Y qué es un polígono de frecuencias? Es una gráfica representada en dos ejes perpendiculares. En el eje X las categorías y en el eje Y las frecuencias. Se van a representar por puntos que luego de unirse se va a formar una línea poligonal. Por ejemplo, tenemos acá un ejemplo también de las edades de nuestros encuestados. Y acá vamos a trabajar con la marca de clase. Y recuerden, la marca de clase era la semisuma de los intervalos. Entonces veamos. Aquí, por ejemplo,
hemos representado mediante un histograma nuestra variable, puesto que son acá intervalos. Ya está, hemos representado en un histograma. Ahora, ¿para qué usamos esta marca de clase? Vamos a usar justamente para el punto medio de cada barrita. El 14,5 estará justo acá a la mitad. Lo mismo va a suceder con este 23,5 que también está en el punto medio, y así de cada una de las barritas. Representamos la marca de clase. Luego vamos a unir. Al unirlo va a quedar de esta manera tu diagrama poligonal. Entonces aquí podemos ver ya las personas encuestadas según la edad, y acá podemos ver el pico más alto. ¿Y qué son las ojivas? Bueno, la ojiva es el polígono de frecuencia acumulada, es decir, permite ver cuántas observaciones se encuentran por encima o debajo de ciertos valores, en lugar de solo exhibir los números asignados a cada intervalo. Por ejemplo, pueden observar ustedes acá la ojiva. Tenemos acá la leyenda, dice serie 2 y serie 1. Entonces pueden observar cómo se va representando las ojivas en este tipo de variable. Muchísimas gracias, chicos y chicas. No se olviden regalarme un like y suscribirse a mi canal para seguir compartiendo videos de autoayuda.